Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Oiga usted, vamos a tocar un tema preocupante porque la salud de los mexicanos ha estado en juego y desde luego la salud del mundo a partir de la pandemia. Todos sabemos o quienes queremos acreditar lo que sucedió en aquel momento, en aquel triste momento que todavía le sigue doliendo a México y seguirá dando de qué hablar y doliendo por la cantidad de mexicanos que perecieron en aquel momento y en mucho, pues por la negligencia de las autoridades y sus deficientes políticas públicas en ese sentido. Bien, ha emitido la UNAM un comunicado que nos preocupa un poco porque de alguna manera deja ver que la pandemia de alguna forma continuaría. Pero para hablarnos al respecto, quien sabe perfectamente de esta situación es Lorian Jiménez Faibi, a quien yo le doy la bienvenida y las gracias siempre. Lori. ¿Qué tal, Tony? Mucho gusto de estar de vuelta en tu programa. Como siempre, es un placer poder platicar contigo y con tus escuchas. Lori, bueno, para quien no recuerde quién es Lorian Jiménez Faibi, ella es doctora en ciencias médicas por Harvard, profesora e investigadora de microbiología y encabeza el laboratorio de genética molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Lori, la UNAM emite este comunicado y dice que hay cambios en el comportamiento de COVID-19. ¿A qué se refiere? ¿A qué cambios? ¿De qué cambios está hablando la UNAM, Lori? Sí, bueno, es que se siguen indicadores a nivel mundial, ¿no? Se siguen, todavía continúan siguiéndose indicadores de cómo el virus va evolucionando, de cómo los contagios, cuáles son los índices de contagios, de hospitalizaciones, etcétera. Aquí en México en este momento no se aprecia realmente un aumento de contagios dado las cifras oficiales. La razón en gran medida es porque cada vez se reportan menos datos, cada vez menos estados de la República se involucran en el reporte epidemiológico de casos de COVID, los datos tienen más rezagos, se hacen menos pruebas, o sea, todos los problemas que tuvimos durante la pandemia ahora son exponenciales, ¿no? Entonces es muy complicado saber exactamente el número de casos reales, pero hay otros indicadores, por ejemplo, el índice hospitalario, el índice de hospitalizaciones está en aumento y lleva varias semanas con un aumento paulatino, progresivo, todavía no, digamos, un pico así que hoy, el día de hoy, dijéramos, vamos a entrar en otra emergencia o una crisis o algo por el estilo, pero hay que tener mucho cuidado con estos pequeñas fluctuaciones, porque además, Tony, hay que recordar algo. En México, desde 2020, hemos tenido dos olas de contagio, una en verano y otra en invierno. Es decir, en los meses del verano, más o menos entre julio y septiembre, vamos a poner alrededor, es cuando tanto en 2020 como 21 como 22 se presentaron olas de contagios. Y lo mismo, los 3 años se han presentado olas de contagio en los meses de diciembre, enero y febrero, aproximadamente, ¿no? En 2020 se sesgó un poquito más, empezó desde noviembre, vamos a decir, ¿no? Pero otros años ha terminado hasta marzo, pero más o menos son esos meses, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido dos olas de contagios y pues no hay razón para suponer que este año sea distinto. Lo que creo que queda un poquito de confusión a la gente es que cuando se levanta la declaratoria de la emergencia sanitaria, entonces mucha gente cree que COVID-19 ha quedado erradicado o que ya no hay pandemia o que ya no es importante. Y nada podría estar más lejos de la realidad. Es decir, la pandemia continúa, queriendo decir que hay COVID-19 alrededor del mundo, en todos los continentes, en todos los países, en todas las regiones del mundo en niveles suficientes para poder decir que hay epidemias mundiales, locales mundiales de COVID-19. Por ende, continúa siendo vigente la declaratoria de pandemia, más no de emergencia sanitaria, vamos a poner. Desde que vinieron las vacunas, se ha mejorado radicalmente la emergencia sanitaria. Los hospitales no han tenido la misma carga que tuvieron antes de la vacunación, no es el mismo número, desde luego, de defunciones que tuvimos antes de la vacunación. Por ende, se levanta la emergencia sanitaria, pero COVID-19 sigue aquí
sigue entre nosotros, sigue siendo una pandemia y sigue siendo una enfermedad grave, potencialmente letal. Para nada más hacer un hincapié sobre esto, los últimos datos del INEGI, para que la gente lo sepa, COVID-19 en 2020 fue la segunda causa de muerte a nivel nacional, la segunda causa más frecuente de muertes a nivel nacional, considerando tanto hombres como mujeres. En el 2021 pasó a ser la primera causa de muertes. Para el 2022, cuando ya llevábamos casi 2 años de vacunación, ¿sí? de campaña de vacunación contra COVID-19, se esperaba que COVID-19 ya no fuera una de las más frecuentes causas de muerte, y sin embargo lo siguió siendo. En 2022, hasta diciembre de 2022, COVID-19 fue la sexta causa de muerte general a nivel nacional, representando la séptima causa en hombres y la quinta en mujeres. Entonces, esto quiere decir que sigue siendo una de las 10 principales causas de muerte, por arriba, muy por encima de influenza, otras muertes por enfermedades respiratorias, por arriba de los accidentes cerebrovasculares, que también son enfermedades que están dentro de las 10 principales, pero COVID-19 las rebasa. Así que, pues COVID aquí sigue. Y como es de anticiparse, pues sí, en este verano sí se ve que ha habido un aumento en la tasa de hospitalizaciones y se espera que ahora, entrado ya, finalizando el verano, vamos a volver a ver una ola de contagios a final de año. Este es el comportamiento que ha tenido el virus los 3 años de pandemia, y este año, si bien podemos esperar que, dada la vacunación y la exposición que tanta gente ha tenido al virus, las muertes desde luego sean mucho menores, pero esto no quiere decir que no sigue siendo un problema importante que debemos atacar, prevenir y concientizarnos sobre él. El virus sigue circulando ampliamente, lo dice la UNAM y lo corrobora Lorian Jiménez Faibi. Hay relativa calma también, menciona. ¿Qué quiere decir la UNAM con esto, Lori? ¿Que debemos preocuparnos, debemos tener miedo o qué? No, creo que es muy prudente el comunicado que emitió la UNAM, es muy prudente y muy responsable. La UNAM está por volver a clases la semana próxima, es una comunidad realmente gigantesca, como todos sabemos, en la UNAM, y dentro de estas comunidades en donde la gente pasa mucho tiempo en espacios cerrados, estáticos en espacios cerrados, los índices de contagio pueden dispararse. Así que yo creo que fue una medida muy responsable, muy prudente, muy pertinente de la UNAM emitir este comunicado. Ahora, a tu pregunta, debemos asustarnos, debemos tener miedo, debemos tener pánico, debemos pensar que las cosas... Es decir, Tony, la realidad es que salvo que algo muy realmente extraordinario ocurra en términos de la evolución del virus, no, nunca vamos a volver a ver el desastre que vimos previo a la vacunación. Es decir, de los hospitales desbordándose, de miles de personas muriendo, centenas diariamente. Esta situación no la vamos a volver a ver en ninguna parte del mundo, salvo que la evolución del virus haga algo que sea completamente inusitado, extraordinario, que no estamos ahorita con la posibilidad de preverlo. Pero hay que recordar que la razón por la que esto sucedió el primer año de pandemia, previo a la vacunación, es porque este virus era nuevo. El ser humano jamás había estado expuesto a él, de tal manera que no habían humanos que tuvieran inmunidad contra el virus. No habíamos jamás, éramos todos vírgenes a la exposición de este virus. Entonces, una vez que hay tanta gente que ha sido expuesta al virus directa, indirectamente, que ha sido infectada, que ha estado cerca de personas infectadas y además, y principalmente, desde luego, por la vacunación que se ha dado, pues claro, pues ahora los seres humanos somos más competentes para afrontar esta amenaza, de tal suerte que no se espera que jamás vayamos a tener esa situación. Así que tener miedo, tener pánico, pensar que podemos volver a eso es completamente descabellado. Lo que necesitamos, sí, es no descartar COVID-19 como, bueno, eso ya pasó, eso ya no me preocupa, eso ya no es grave, porque no hay peor error que ese. Es decir, es como otras enfermedades. Yo quiero suponer que cualquiera de nosotros
quiere protegernos contra infectarnos de VIH, de cólera, ¿no? De sarampión, de poliomielitis, ¿sí? Es decir, estas son enfermedades graves que pueden llevarnos a morir. Ahora COVID-19 es una más de ese arsenal, de la cual debemos estar conscientes y debemos hacer todo lo prudente para protegernos y para evitar contagiarnos y desde luego enfermar de gravedad y en último caso morir. Lori, volvemos en todo caso a las medidas higiénicas que todos conocemos o qué habría que hacer. Bueno, hay que hablar bien de qué medidas son las que necesitamos hacer. Cuando se habla de medidas higiénicas, es decir, contra este virus, esto, pues sí, la higiene es algo muy positivo. Hay que ser personas pulcras en nuestra higiene personal. Esto es bueno en todos los sentidos. Sí, el lavado de manos es bueno en todos los sentidos y previene muchas enfermedades de muchos tipos y esto hay que hacerlo. Ok, muy bien. Pero a ver, ¿qué necesitamos hacer contra COVID-19 de forma específica? ¿Sí? Específicamente contra COVID-19, pues ya sabemos, el virus se transmite por la vía aérea. El virus está suspendido en partículas invisibles que no podemos ver, que migran distancias pues relativamente grandes, que quedan suspendidas y permanecen durante periodos relativamente prolongados de tiempo. Entonces, lo que necesitamos cuidar es principalmente la infección o la transmisión por esta vía de contagio, por la vía aérea. Y ahora, ¿es lo mismo ahorita que como fue en el 2020 o el 2021? No, no es lo mismo, pero sí es igual la forma de protegernos. Es decir, ahorita la medida de cubrebocas, todo mundo, todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia, pues sí parece que ya es un poco descabellada. Es decir, no es, sería ya exagerar mucho pensar que toda la gente, incluso al aire libre, caminando por las calles, yendo a tal o cual lugar donde hay espacios muy abiertos, a espacios grandes, necesita ponerse un cubrebocas por estar en un espacio público, pues la respuesta posiblemente lo más seguro es no, no lo necesita. Pero a ver, sí necesitamos estar conscientes de cuáles son las situaciones de alto riesgo. Y con COVID-19, cualquier situación que implique estar en un lugar cerrado, particularmente si este lugar tiene poca ventilación, y vamos a permanecer, hay otras personas y ahí vamos todos a permanecer durante tiempos prolongados, es decir, más de 20, 30 minutos en este espacio de mala ventilación de varias personas con el aire estático. Esos son los espacios en donde, pues sí, hay que ir otra vez a nuestra bolsita, sacar nuestra cubrebocas y protegernos. En esos casos sí, hablamos, por ejemplo, aulas en las escuelas, desde luego, el transporte público, las salas de espera, sitios de reunión en donde son espacios cerrados que no se ventilan. Todos estos lugares son lugares de alto riesgo. Y en ese tipo de sitios, pues claro, lo más prudente es pónganse un cubrebocas, sí, desde luego, un cubrebocas de buena calidad, bien colocado, y no se lo quiten hasta que no salgan a la calle, hasta que no estén al aire libre. Lo segundo es que estos espacios cerrados requieren tener buena ventilación. Para disminuir el riesgo de contagio, la clave es mantener los espacios perfectamente bien ventilados con recambios suficientes de aire provenientes del exterior. Esta es una forma de disminuir radicalmente los contagios. Entonces vamos a poner, cuando vamos en un carro, si vamos a tomar un Uber, un taxi, el transporte público, ¿cómo disminuimos nuestro riesgo de contagiarnos? Abran las ventanas. Es así de fácil. Abran las ventanas. Abriendo las ventanas, el riesgo de contagio en un Uber, ir con las ventanas cerradas y platique con el chofer o con nuestros acompañantes o qué sé yo. Esto es la receta perfecta para hacer de eso un sitio de muy alto riesgo de contagio. Con un contagiado ahí, lo más probable es que todos terminen contagiados. ¿Cómo lo disminuimos? Pues claro, guardando silencio, no hablando todo el camino, esa es una forma. Otra forma, pónganse un cubrebocas. Otra forma, abran los vidrios. Si pueden hacer las tres, mejor. Si pueden solo bajar los vidrios, pues bajen los vidrios, ¿no? Es decir, entonces creo que lo de la UNAM es realmente, a mí me dio mucho gusto, yo desde luego, pues soy parte de la comunidad de la UNAM desde hace 29 años y me enorgullezco sobremanera cuando mi universidad toma medidas que son realmente congruentes, prudentes, responsables, porque es un comunicado
Claro, se refiere a un comunicado interno, a la comunidad universitaria, pero esto también es un llamado de atención a la comunidad, al grueso de la comunidad de nuestra población. Y creo que esa es la influencia de la UNAM tan positiva que tiene la universidad y debemos seguir estas recomendaciones sin duda. Lori, no hubo una directriz para usar cubrebocas. Todos sabemos cómo las autoridades pues encargadas de la pandemia no hicieron caso a este uso inmediato y pues de gran prevención y de salvación, me atrevo a decirlo. ¿Hubo alguna directriz para dejar de usarlo, Lori, el cubrebocas? Bueno, nunca se indicó, ¿no? Nunca se indicó. Esto es el uso del cubrebocas. Creo que esto los sociólogos o gente que ve estos fenómenos sociales deberían estudiar qué fue lo que pasó, porque en realidad al inicio de la pandemia en nuestro país tampoco hubo la indicación de quedarnos en casa, no hubo la indicación del cubrebocas. Estas indicaciones vinieron mucho o algo de tiempo después, ¿no? Pero la gente empezó a quedarse en casa, a no mandar a sus hijos a la escuela, cuando vieron que la situación era grave, incluso previo a las indicaciones del gobierno. Y esto, sin duda, las acciones de la propia sociedad civil, creo que terminaron salvando vidas cuando el gobierno no tomó las acciones pertinentes en el momento correcto. Entonces, en nuestro país sabemos que fue toda una discursiva confusa de ires y venires, del cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, y tonterías como el presidente no necesita ponerse un cubrebocas porque él no es una fuerza de contagio y qué sé yo, ¿no? Todas estas realmente irresponsabilidades que se cometieron desde los micrófonos oficiales, ¿no? Llevaron a que realmente, si bien de boca en boca empezó y hubo mucha gente como yo, como la gente con la que trabajé en Salvemos Conciencia, que estuvimos activamente mandando continuos mensajes a la población de la importancia de tomar estas medidas preventivas. Y la voz empezó a correr y la gente empezó a hacer caso y empezamos a ver, oigan, pues miren qué bien les está yendo en Japón. ¿Y por qué? Pues porque todo el mundo está usando cubrebocas, ¿no? Y entonces fue como que se corrió de voz. Y de repente hubo algunos estados que dijeron, sí, el uso del cubrebocas en este estado va a ser obligatorio cuando entras al banco o cuando... Y fueron incluso los comercios o los negocios individuales quienes decidieron cuál era su política para el uso de cubrebocas. O sea, entrar al banco, el gobierno nunca dijo, para entrar al banco es obligatorio el cubrebocas, pero Bancomer sí le dijo a sus clientes, si van a entrar aquí tienen que ponérselo, si no, no entran, ¿no? Y fue lo mismo en los supermercados, en las tiendas, en los restaurantes y una serie de cosas. Entonces, cuando se levantó lo del cubrebocas, pues no, creo que por ahí sí hubo una o dos ocasiones en las que Claudia Sheinbaum y López Gatell dijeron, bueno, ya no es necesario porque la pandemia se levanta la emergencia sanitaria, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad como las medidas en nuestro país nunca se abordaron de forma seria desde los micrófonos gubernamentales, pues cuando las medidas se comienzan a levantar, pues era muy difícil que dijeran, ahora sí se lo pueden quitar cuando realmente nunca hubo la indicación como tal de utilizarlo, ¿no? Gloria Jiménez Pay, siempre es un placer. Muchas gracias. Mi último planteamiento. ¿Cuál considera Gloria Jiménez Faili que fue la lección de la pandemia? Pues creo que hay muchas lecciones que deberíamos haber aprendido de la pandemia y ojalá que se haya aprendido bastante de lo que ocurrió, porque se perdió una cantidad inconmensurable, imperdonable de vidas alrededor del mundo, en nuestro país y en otras partes, ¿no? No en todo el mundo, pero sí en muchas partes del mundo. Creo que una de las lecciones más importantes es que este tipo de eventos sanitarios catastróficos no deben ser manejados, llevados por los políticos. Deben haber mecanismos que pongan candados a que en estos casos, digo, supuestamente había un candado, que era el Consejo de Salubridad General, ¿no? En nuestro país. Pero lo que terminaron haciendo es silenciando al Consejo
aboliéndolo prácticamente, porque ahora pues el Consejo es parte de los aplaudidores de López-Gatell, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hay tal, pues, Consejo de Salud General en nuestro país, por lo menos no uno independiente, no un consejo independiente, ¿no? Que tenga voz propia y que tenga autoridad para tomar decisiones, etcétera, en eventos como el que se presentó. Yo creo que se necesita las decisiones cuando, por ejemplo, los países en donde fueron los científicos, la evidencia de la ciencia, lo que guió las decisiones que se tomaron para afrontar la crisis, esos países reflejan muchas menos muertes, pero así increíblemente menos cantidad de muertes que los países como lo hicieron en general los europeos, el continente americano, salvo algunas muy contadas excepciones. O sea, Costa Rica lo hizo muy bien. Hay países aquí, Uruguay lo hizo muy bien, Chile, pues más o menos lo hizo bastante bien también, pero en general, bueno, Canadá lo hizo bien. De Estados Unidos para abajo en general, pues fue así, fue un desastre, ¿no? Y en todos hay un común denominador, que fueron los políticos y la politización de la crisis sanitaria lo que llevó a tomar tantas decisiones equivocadas que finalmente repercutieron en el número de muertes. Creo que si hay una lección que ojalá se aprenda de esto, es que las decisiones tienen que estar tomadas por grupos independientes a los intereses políticos del momento, por científicos, médicos, académicos, gente que de forma objetiva tome las decisiones en pro de la salud y de salvar vidas de la población. Yo pensaría que si hay un aprendizaje, un aprendizaje así supremo que debemos tomar de toda esta catástrofe, debe ser ese. Gloria Jiménez Faibi, muchas gracias. Gracias siempre. Al contrario, Tony, un placer, como siempre. Gloria Jiménez Faibi, una de las voces más autorizadas, una de esas voces críticas e informadas que surgió en esa etapa, una de las crisis más fuertes que ha vivido la humanidad, y México no escapó a ello. Gracias, gracias, Lori. Bien, llegamos al final de esta emisión. Compartan, por favor, de manera pues generosa esta información de viva voz de una de las protagonistas de la vida pública de nuestro país. Yo soy Tony Aguirre. Gracias. Hasta la próxima.